Empezamos con el problema número 3, es un problema de geometría y nos dice, dada la recta R y los puntos P003 y Q22A, obtener A, en el apartado A, los valores del parámetro real A, fijaros, tenemos este parámetro A dentro del punto Q, si existen para los que son paralelas la recta R y la recta que pasa por los puntos P y Q. Y en el apartado B nos dice la ecuación del plano perpendicular a la recta R y que pasa por el punto P. Pues vamos a hacer cada uno de esos apartados. Para este apartado A nos dan la ecuación de la recta R, pero nos dan la ecuación general y también nos dan los puntos P y Q por los que pasa la recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector director de la recta R, porque al tener la ecuación en general no aparece ese vector director, y también tendremos que calcular el vector director de la recta que pasa por los puntos P y Q. Una vez tengamos esos dos vectores directores, lo que vamos a hacer es aplicar la condición de proporcionalidad entre ambos vectores, ya que si las rectas son paralelas, esos vectores tienen que ser proporcionales. Por tanto, nos vamos a sacar primeramente el vector director de la recta R y para ello lo que voy a hacer es pasarla a paramétrica. Fijaros que cuando pasamos esta ecuación a paramétrica, lo que hacemos es considerar que se trata de un sistema compatible indeterminado, ya que tenemos dos ecuaciones únicamente y tres incógnitas. Por tanto, hay una de las incógnitas que nos sobra, que es la que vamos a llamar lambda. En este caso, la incógnita que vamos a llamar lambda va a ser la y porque aparece en las dos ecuaciones. También podríamos coger la x, pero bueno, en este caso voy a coger la y va a ser la que voy a llamar lambda. Una vez decimos que la y la vamos a llamar lambda, sustituimos ese valor de lambda y obtenemos este nuevo sistema. Lo que vamos a hacer ahora es despejar las otras incógnitas en función de ese parámetro lambda. Voy a despejar de la primera el valor de la x me dará igual a ¿qué? Pues a 1 y este menos lambda nos va a pasar al otro lado como más lambda. Por tanto, x es igual a 1 más lambda. Sustituyendo la ecuación de abajo, pues nos quedaría esta ecuación de aquí, fijaros, he sustituido la x por el valor que me había dado en la primera ecuación al despejar y lo que hacemos ahora es, pues vamos a agrupar las lambdas, tenemos aquí lambda más 2 lambda, me va a quedar 3 lambda. Ahora sí podemos despejar la z en función de lambda, fijaros, tenemos aquí z, pues esto de aquí me va a pasar al otro lado como menos 1 y el más 3 lambda me pasa al otro lado como menos 3 lambda. Fijaros que me queda z es igual a menos 1 menos 3 lambda. Ahora simplemente para obtener la ecuación paramétrica lo que hacemos es colocar cada una de esas soluciones que hemos obtenido de esta forma. Fijaros, ya tendríamos aquí nuestra ecuación paramétrica x igual a 1 más lambda, y igual a lambda y z igual a menos 1 menos 3 lambda. Donde el punto es lo que aparece aquí suelto, la coordenada x del punto 1, la coordenada y del punto será 0 y la coordenada z del punto será menos 1. Ese será uno de los puntos de esa recta. Y el vector director de la recta R es lo que acompaña a la lambda. Fijaros, tenemos aquí un 1, aquí otro 1 y aquí que acompaña a la lambda un menos 3. Por tanto, ese es el vector director de nuestra recta. Otra forma de haber calculado este vector director, porque aquí hemos obtenido tanto un punto de la recta como el vector director. Si solo queremos calcular el vector director, también lo podemos hacer teniendo en cuenta que en la ecuación general de la recta aparecen los dos planos que cortan en esa recta, ¿vale? ¿Y cómo lo obtendríamos el vector director? Pues cogeríamos el vector normal del primer plano, cogemos el vector normal del segundo plano y lo que hacemos es el producto vectorial de esos vectores normales de los planos que conforman nuestra recta. ¿Vale? Acordaros que el vector director también se puede calcular a partir del producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que conforman nuestra recta, que cortan en esa recta. Por tanto, ya tenemos nuestro vector director de la recta R. ¿Cómo vamos a calcular el vector director de la otra recta? Pues simplemente si pasa por los puntos P y Q, pues lo que vamos a hacer es calcular el vector PQ. Fijaros,
¿Y cómo calculamos ese vector? Pues punto final Q menos punto inicial P, ¿vale? Porque es el vector que va de P a Q, punto final Q y punto inicial P. Pues simplemente hacemos la resta entre esos dos puntos. 2 menos 0, 2, 2 menos 0, 2 y alfa menos 3, alfa menos 3. Ya tenemos los dos vectores calculados. Ahora lo que vamos a hacer es, como queremos que sean paralelas, ambos vectores tienen que ser proporcionales. Por tanto, se ha de cumplir esa proporcionalidad, la condición de proporcionalidad. Para que sean proporcionales, lo que se tiene que cumplir es que la primera coordenada del vector dividida la primera coordenada del otro vector tiene que ser igual a ¿qué? A la segunda dividida la segunda y la tercera dividida la tercera, ¿vale? Tenemos que hacer esas dos igualdades, fijaros. La primera coordenada 1 divido la primera, 1/2, la segunda dividida la segunda igual a 1/2, igual a que a menos 3 dividido alfa menos 3, la tercera dividido la tercera. Para que sean proporcionales se tiene que cumplir eso. Fijaros que para la primera y la segunda ya se cumple. Si esto no se nos cumpliera, ya directamente no haría falta calcular alfa. Nunca podrían ser proporcionales paralelos, es decir, ¿vale? Pero en este caso fijaros que ya se nos cumple. 1/2 es igual que 1/2, sí. Por tanto, lo que vamos a hacer es resolver esta igualdad de aquí para poder calcular ese alfa de manera que la segunda igualdad también se cumpla. Por tanto, nos quedamos con esa igualdad y vamos a despejar ese alfa. Fijaros, este alfa menos 3 me pasa multiplicando al 1, este 2 me pasa multiplicando al menos 3 y nos queda al final alfa menos 3 es igual a menos 3 por 2. Despejando me quedaría, fijaros que menos 3 por 2 sería menos 6 y este menos 3 me pasa como más 3. Al final alfa sería menos 6 más 3, que eso es igual a menos 3. Por tanto, para que los vectores sean proporcionales, alfa tiene que valer menos 3. Pero claro, aunque los vectores sean proporcionales, eso no quiere decir que sean paralelos, porque también podrían ser coincidentes. Entonces, vamos a hacer una pequeña comprobación para ver si son coincidentes o realmente son paralelas. Lo que vamos a hacer es, fijaros que tenemos aquí uno de los puntos de la otra recta, la que pasa por P y Q. Vamos a sustituir ese punto en la recta R a ver si cumple esa ecuación. Si no cumple, son paralelos, y si cumpliera esa ecuación es que son coincidentes. Entonces, vamos a sustituir este primer punto, ¿vale?, en la primera ecuación, y si ya no cumple, pues directamente ya sabemos que efectivamente son paralelos. Por tanto, fijaros, sustituyo 0 en la X, sustituyo 0 en la Y y me queda 0 menos 0 es igual a 0. ¿0 es igual a 1? No, eso no tiene sentido. Por tanto, efectivamente, este punto de la otra recta no pertenece a la recta R y por tanto, efectivamente, van a ser paralelas cuando alfa es igual a menos 3. Por tanto, ya tenemos este primer apartado calculado. Nos iríamos al apartado B. En el apartado B nos pedía la ecuación del plano perpendicular a la recta R y que pasa por P. Fijaos, tenemos aquí nuestra recta R, de la cual habíamos sido el punto y el vector director, y también tenemos ese punto por el que pasa ese plano. Por tanto, tenemos el punto P003 y ese plano va a pasar por ese punto. Pero además nos dice que ese plano es perpendicular a la recta, es decir, la recta pasará por aquí en perpendicular. Fijaros que si la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta coincide con el vector normal del plano. Por tanto, ¿qué datos tenemos? Pues si el vector director de la recta coincide con el vector normal, en realidad tenemos el vector normal del plano y un punto que está contenido en el plano. Cuando teníamos esos dos datos, un vector perpendicular y un punto contenido en el plano, lo que hacíamos era, para obtener la ecuación del plano, pues directamente obteníamos la ecuación general y sabíamos que la ecuación general de un plano, la genérica, es siempre ax más by más cz más d igual a 0, donde lo que acompaña a la x, lo que acompaña a la y y lo que acompaña a la z, es decir, a, b y c, eso es el vector normal del plano, es decir, a, b y c en realidad es 1, 1 y menos 3. Por tanto, ya casi tenemos nuestra ecuación del plano casi completa. Fijaros que sustituimos y nos quedaría
esa ecuación del plano, pero nos faltaría calcular esa D. ¿Cómo podemos calcular esa D? Fijaros que tenemos un punto que está contenido en el plano. Si está contenido en el plano, pertenece al plano y por tanto cumple la ecuación del plano. Podemos utilizar este punto para poder calcular esa D, porque ya que este punto pertenece al plano, cumple la ecuación del plano. Por tanto, vamos a estudiar el punto en la X, en la Y y en la Z, de manera que vamos a poder calcular esa D que nos falta y una vez tengamos esa D, pues simplemente sustituir en la ecuación esta que nos faltaba, solo la D. Pues sustituimos el punto, fijaros, al sustituir el punto nos queda aquí 0, 0 y aquí sustituimos 3, 3 por 3, hasta aquí. Al final nos queda menos 9 más D igual a 0, la D, vale, fijaros que me queda este menos 9 pasa al otro lado como 9, por tanto la D vale 9. Por tanto la ecuación del plano es esta de aquí, sustituyendo aquí en la D ese 9. Y ya tendríamos este ejercicio completo y nos pasaríamos al siguiente ejercicio de geometría, que es el número 4.